que la terminología depende de la cultura del momento, obviamente. Pero uno leyendo y comprendiendo a cada pensador o autor que transmite su experiencia y su conocimiento, uno al ir conociéndolo puede traducir un término que se utilice, por ejemplo, como Agustín, de interioridad, en justamente, de pronto, bueno, llegar hasta el fondo de esa interioridad que es el inconsciente espiritual, que Agustín ya lo tenía presente cuando él dice, tú, Señor, eres más íntimo que mi propia intimidad. Es en otra forma de decir el lenguaje religioso y patrístico lo que Frankl después nos propone en el otro extremo, ¿no es cierto?, con el tema del inconsciente. Y en el medio, Agustín, ¿no?, que habla ya también, perdón, y Pablo, en el extremo, digamos, primero, diríamos, él habla del hombre interior. Pablo habla del hombre, y ahí les voy a proponer hoy, porque habíamos dejado allí, ¿se acuerdan que hemos leído unos textos tanto de Agustín como Frankl y nos quedaba Pablo? Y yo dije, dejemos para el tercer encuentro y luego seguimos comparando algunas temáticas, siempre en torno a la interioridad, como dijo Mirna, y el inconsciente, de los tres autores. Por ejemplo, vamos a ir a Pablo. Y por eso hay que entenderlo en el contexto de que, ante todo, son cartas religiosas a su comunidad. Entonces hay que entenderlo también a qué apunta como pastor de almas, como un poco era Agustín en ese aspecto, aunque era bastante completo Agustín en el sentido que hacía tanto, justamente, diríamos, filosofía, antropología como teología. Entonces, en cambio, Pablo, directamente los textos que vamos rastreando que hablan del hombre interior y el exterior, hay que rastrearlo en textos de sus comunidades. Por ejemplo, en el texto de Efesios 3:17 nos dice más o menos así, fíjense, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. No olviden que el corazón, creo que lo dije, es muy, muy obviamente mencionado y trabajado a nivel de las Sagradas Escrituras, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sobre todo el Nuevo, porque no olvidemos que vamos pasando de una religión más bien legal a una religión cordial. El paso es muy claro, sobre todo en Pablo, por el mismo Señor Jesús y un profeta nada menos que Ezequiel, que le llamamos el profeta cordial, es el primero que dijo, quitaré de ustedes el corazón de piedra y os infundiré un corazón de carne, y habitaré en ustedes, etcétera, ¿no? O sea, que va adelantando esta enorme gracia del cambio hacia el interior del hombre respecto de la exterioridad, ¿no? Que la exterioridad por sí sola no cambia al hombre, sino que hay que cambiar desde dentro, ¿no? Desde lo profundo. Por eso dice Pablo, que es justamente como fue un hombre, lo hemos dicho la vez pasada, creo, ¿no? Saulo legal pasa a ser el Pablo cordial. Me gusta decirlo de esa manera, que es muy... Y es apropiado, no es solamente simbólico, es apropiado, porque el Saulo era un fariseo legalista, de religión legal. Pasa a ser el Pablo del corazón lleno de gracia, fe y libertad. Y por eso le decimos en el mundo de la teología el doctor de la gracia y la fe, obviamente, ¿no? Y, y eso es el corazón. Por eso dice Pablo, como en este, a ver, yo leo un texto o dos y no más, después van a tener cantidad que les voy a citar. En Cristo, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en el amor, otro elemento, ¿ven? Raíz, ¿se acuerdan cuando dijimos la vez pasada, Agustín? Amor meus pondus meus. Mi peso es el amor. Es decir, porque el amor está en el corazón. O se tiene o no se tiene, obviamente. ¿No? Y en definitiva es una virtud teologal. La fe, la esperanza y la caridad, decimos. La caridad, o sea, amar según Cristo, no el amor limitado e imperfecto del hombre. Por eso dice el Señor, le dijo un mandamiento nuevo. Uno dice, ¿cómo? Moisés, no. Lo de Moisés era el esfuerzo del hombre a Dios, que siempre es limitado y insuficiente y frustrante. En cambio, cuando Jesús le dice, le dijo como yo los he amado, como yo, o sea, a partir del amor con que Cristo nos amó. Por eso decía Juan, ¿no? El amor no consiste, San Juan, en la carta, ¿no? La primera carta de Juan. El amor no consiste en que ustedes me hayan amado, sino en que yo los amé primero, dice el Señor, ¿no? Es decir,
Ese es el amor que desciende al corazón del hombre y hace capaz de amar. Segundo elemento, ¿no? Continúa. Podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. A ver, hasta ahí. Bueno, no tienen desperdicio las cartas de Pablo. Está hablando de una sabiduría y un conocimiento cordial, no un conocimiento, diríamos, solo mental, racional o intelectual. Está hablando, dice que este amor de Cristo, que es luminoso, porque ya de por sí el amor, incluso humano, imperfecto, es luminoso, y si no, pregunten a una madre si no comprende bien a su hijo, porque justamente como lo ama, lo comprende. La comprensión es intelectual, pero parte del amor cordial. Y esto es muy lindo. Y desde el punto de vista de la fe cristiana y del don del amor, mucho más. Por eso habla Pablo de dos tipos de sabiduría. No predico esto, dice en otra carta, me vienen a la mente, discúlpenme, pero no predico esto con sabiduría humana, sino con la sabiduría de Cristo, es decir, la que Él me transmitió directamente por el Espíritu Santo. Es decir, como que reconoce que hay dos tipos de conocimientos y sabiduría. La horizontal, humana, imperfecta, limitada, totalmente, y la que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y continúa, dice, ve que dice, para que sepan la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. ¿Qué quiere decir? La realidad en su totalidad, que es intelligere, ¿ven? Comprender dentro y la totalidad. Y continúa. Aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir y pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. Un texto muy hermoso, ciertamente. Dígame si hay algo que quieren que enfatice o explique más, pero creo que bastante claro, ¿no? Y muy rico. Si no, me levantan la mano y me interrumpen. Pero yo quiero que vayan viendo no solo el aspecto de la carta pastoral y religiosa. Estamos acá más en una mirada antropológica, como bien nos indicaron los que me pidieron la charla. Entonces, comparando tres grandes pensadores, que hay que rastrear dentro de esa carta. ¿Se acuerdan que dije la vez pasada? La influencia platónica en Pablo y la neoplatónica en Agustín. Es decir, cómo hay esta comprensión antropológica, es decir, al hombre, cómo lo ven, es muy original. En Pablo es el único que ve al hombre como lo ve en toda la Sagrada Escritura. Y Agustín, como padre de la Iglesia, con la influencia neoplatónica de Plotino, mucho más, ¿no? Es decir, hay una evolución en el pensamiento filosófico notable. Por ejemplo, otro texto. Otro texto puede ser este, el de, que es muy largo, pero lo voy a leer de a pedacito, que lo recomiendo, Segunda Corintios 3, Segunda Corintios 3, la segunda carta, ¿no? A los Corintios, capítulo 3. ¿No? Es la carta que dice, evidentemente sois una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. ¿Ven? No con tinta, ¿qué quiere decir? No a nivel, ¿ven? El hombre, digamos, horizontal, sino con el Espíritu vertical de Dios. ¿Ven? No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. ¿Ven? Miren qué bien. Yo voy a ir enfatizando en Pablo el hombre interior y exterior. Y esto suena a lo que le dije recién de Ezequiel, el gran profeta, que aún siendo todavía de una visión no cristiana, es decir, no se había revelado Cristo aún, como buen profeta de Dios, había hablado de que el futuro de la ley no estaría en una tabla. ¿A qué hace alusión Pablo y Ezequiel? Porque Ezequiel habla de piedra, Pablo de tabla, es lo mismo. Moisés, algo exterior que no cambia al hombre, una ley frustrante y frustrada, sino en la carne, en el corazón. Ah, ahí sí, la ley de Dios está escrita en los corazones. Muy bien. Y continúa diciendo, ¿eh? Bueno, voy cortando la carta porque es larga, ¿no? Propiamente, sino nuestra capacidad viene de Dios. No hay que gloriarse de nada, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de la nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu. Pues la letra mata, mas el espíritu da vida. Es un famoso texto que compara la letra
con el espíritu. La letra, ¿se acuerdan que Santo Tomás de Aquino, en la cuestión 106, artículo, creo que sea, no me acuerdo bien, pero lo tengo por acá, si quieren después lo leo, es el que explica muy bien qué se entiende por la letra mata y el espíritu da vida. Dice, letra es todo lo que está afuera del hombre, sea lo que sea, aún la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque llega a decir Santo Tomás, aún el Evangelio de Cristo mataría si no le estuviera unida la gracia que transforma en el corazón. Por tanto, toda letra externa te señala lo que no te da el poder de vivir, o sea, te mata. Por eso dice, la letra mata. La antigua ley escrita afuera es peor que nada, paradójicamente, porque te señala algo que no te da la potencia de vivir, o sea, te sentís impotente y por tanto te condenás. Por eso dice Pablo, según la ley antigua estaría condenado, pero Cristo pagó por mí. Y la nueva ley está escrita en el interior, por el Espíritu en el corazón del hombre. ¿Se dan cuenta la gran diametral opuesta y diferencia, ¿no? Y continúa diciendo, continúa muy fuerte Pablo, ¿no? Por eso le recomiendo la segunda Corintios 3, ¿no? Que si el ministerio de la muerte, grabado en la letra sobre tablas de piedra, nuevamente, resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés, o sea, está hablando concretamente del Sinaí, la ley mosaica, ¿no? De las tablas, dice, ¿no? La ley que lleva a la muerte, dice, ¿no? A causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera, por supuesto, cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu. Efectivamente, si el ministerio de la condenación fue glorioso, con mucha más razón lo será el ministerio de la justicia. Fuerte, ¿no? Fuerte. Por eso hay que leer bien, porque más de una vez habrán pasado el texto y no han captado la tremenda. Claro, él como hombre de la ley se dio cuenta que iba a lo peor con su ley externa si no cambiaba el corazón, ¿no? Y más adelante continúa diciendo, lo corto porque es largo el texto. Dice, pero se embotaron, dice, sus inteligencias, hablando de los israelitas, ¿no? En efecto, hasta el día de hoy, perdura, mira, hasta el día de hoy, nosotros podríamos decir lo mismo, con todo lo que estamos viendo. Hasta el día de hoy, perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece. Hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. ¡Wow! Y cuando se convierte al Señor, se arranca el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Fuerte, Pablo. ¿Por qué tan? Porque él fue fariseo. ¿Ven? El velo dice, están ciegos con la ley mosaica, ¿no? Dice, y mientras no se dejen convertir por la gracia de Cristo que les arranque el velo, no serán libres, vivirán como esclavos siempre. Qué profético, Pablo, ¿no? Por algo está en la Escritura, gracias a Dios. Yo veo tanto realismo hasta el día de hoy, ¿no? En todo lo que dice. Duro, pero real. Y por último, porque después le subo un texto, así hablo un poquito menos, que es emblemático del tema del hombre interior y el exterior, que es Romanos 7. Después, ahora vamos a eso. Un último texto que le quería regalar. Hay cientos. Yo tengo un itinerario porque Pablo es el gran doctor digamos, de la visión del hombre exterior e interior, y por tanto de la gracia y la libertad y la fe y la ley, la letra. Dice, por ejemplo, a ver, otro texto que yo me había señalado, esperen, 95, que yo lo tengo acá en un librito. Acá dice, Romanos 10, el último texto breve que les leo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, la palabra de Cristo, ¿no? Es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Pues si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Acá está.
boca y corazón. Profesar la fe y creer en el corazón. Creer es aceptar que Cristo dio la vida y resucitó por vos, con nombre y apellido, porque Jesús conoce a sus ovejas por su nombre, no la masa, no al pueblo como masa, sino a cada uno de nosotros. Y pagó por mí, por Juan José. Y yo tendré que, justamente ante mí mismo, ante mi propia conciencia, tengo que dar cuenta que si Él pagó por mí, por mis pecados, lo pagó por todos los pecados de todo el mundo y durante toda la historia de la humanidad, para atrás y para adelante. Eso es lo que queremos los cristianos. Pues, y sigue diciendo y termina, pues con el corazón se cree para conseguir la justicia. Con el corazón se cree, no, no está hablando de una formulación doctrinal. Con el corazón se cree, creer es aceptar que Dios sea en mí y yo en él. Y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que crea en él no será confundido. Esto es Romanos 10:8. Bien, con esto estaría. Les voy a subir ahora, que es muy interesante esto. Sí. Carta de San Pablo a los Romanos nos recuerda las dos ciudades de San Agustín, seguidor, por cierto, preclaro de San Pablo, con el que se identificaba tanto en lo experiencial como en su enfoque religioso. Raíces junto a los padres de Oriente y de tantos pensadores y místicos en esa línea, que siendo un profundo en sí, revalorizan la subjetividad en tanto receptora de una verdad objetiva, experienciada y vivenciada, que no crea el hombre ni su verdadero orden a la trascendencia como encuentro real y cordial con Dios, tal como impacta fenomenológicamente en sus conciencias. Y ahí el texto. Vamos al texto. Vayamos al texto paulino. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Texto fundamental para, ya habrán ido intuyendo y viendo, ahora lo vamos a desglosar, esa doble dimensión que reconoce Pablo en sí mismo, porque es un testimonio aparte valiente, porque él está diciendo de sí mismo, no es que lo dice en abstracto, no dice el hombre en su condición histórica, espacio-temporal, carnal, mundana, tira para un lado. ¿Se acuerdan la noesis después del neoplatonismo? ¿No? Es decir, la noesis que tira para la trascendencia, para arriba, el espíritu, y la carne para abajo. Por eso dice en otro texto Pablo, ¿no? La carne lucha contra el espíritu contra la carne. Es decir, siempre está reconociendo eso, pero no lo dice en abstracto. Me gusta, en primer lugar, que habla de sí mismo. O sea, que él lo aplica a sí mismo, no está
al margen de lo que está diciendo. Él dice, yo también quiero el bien. Y termino haciendo el mal. Esto es muy interesante. Hay una dualidad, no dualismo, ¿eh? Hay una dualidad en nuestra vida que todos podemos reconocer. A veces yo le digo a la gente, díganme si no se proponen hasta incluso cosas buenas. 10 cosas y con suerte hacen 2. Porque somos débiles. Entonces, una cosa es la propuesta espiritual, que siempre quiere lo mejor, bueno, por lo menos una persona sana, ¿no? Que es sana con respecto a sí misma, a los demás y a Dios. Pero eso no implica que puedas. Por eso ese dicho, todos los dichos populares son muy acertados, menos uno, siempre suelo decir, porque a mí me gusta decir dichos populares, me gusta. Hay uno solo que está equivocado, querer es poder. No, queremos muchas cosas buenas y no podemos. Al contrario, y no solo no podemos, sino que hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario de lo que decimos. Esto es muy propio del ser humano, de su condición débil, menesterosa, diría San Agustín, ¿no? Somos mendigos de Dios, dice, ¿no? Menesterosos. Entonces, es muy interesante que lo habla de sí mismo, no habla en general, ¿vieron cómo hablamos en general? No, porque todos somos, o la gente es, no, no, yo soy este, yo soy este. Aún queriendo tanto y amando a Cristo que me dio la vida, imagínense lo que era Pablo, ¿no? Un apasionado, un enamorado. El famoso texto de Corintios 13, ¿no? El amor, yo puedo mover montañas, si no tengo amor, nada soy. Es decir, el único que va a perdurar, ¿sí? Un hombre enamorado. Porque cuando uno es apasionado y enamorado, tiene una fuerza inusitada. Aún con esa fuerza del amor y esa pasión, hacemos también lo contrario, o lo que no debemos. Es un hecho. Y Pablo lo reconoce. Y esto es, se dan cuenta que es un ejemplo de la antropología que tiene Pablo detrás. Del hombre interior, que de hecho ahí lo dijo, lo pasó hablando, lo leyó Mirna, mi hombre interior y mi hombre exterior. Mi hombre interior quiere una cosa, mi hombre exterior es otra. ¿Por qué? En principio, muy simple, porque el hombre interior, por muchas razones, pero digo algunas, el hombre interior, identificado con, y así lo extiendo a los otros dos autores, con esta profunda subjetividad, nuestro inconsciente espiritual, nuestro espíritu, quiere lo elevado, la trascendencia, y en este caso, como hombre religioso, quiere a Dios. Y todo lo que Dios quiere para uno, la voluntad. Queremos hacer la voluntad de Dios, claro que sí. Pero el hombre exterior está absoluta y totalmente condicionado, no determinado, pero sí condicionado. Condicionado a dónde naciste, con qué cultura, en qué ambiente, qué te enseñaron, qué tendencias tenés, psicoafectivamente, los vicios, las pulsiones, las tendencias que tenemos. Es inevitable, porque somos seres también carnales y mundanos, mundanos en el sentido del mundo. Es decir, y por tanto estamos condicionados por un medio ambiente del cual no nos podemos despegar. Es ilusorio despegarse, seríamos ángeles. Y mientras estemos en esta carne mortal, dice Pablo, ¿se acuerdan del texto anterior? No hay de mí, no. Mientras estemos estamos liquidados. En cambio, por ese motivo está tan agradecido Pablo, porque al final dice, ay, ¿quién me librará de esta muerte, ¿no? De esta carne mortal? Y inmediatamente dice, gracias sean dadas a Cristo, como diciendo, si parar aquí, en esta condición dual, de esta lucha eterna, donde en el fondo voy a vivir en guerra hasta el último segundo de mi muerte, ¿sí? Y en el fondo ninguno va a vencer completamente, porque van a luchar siempre el espíritu y la carne. Ahí, si no hubiera intervenido, dice, Él lo siente en su propia vida, el Cristo que pagó por Él y por mí y por todos, estaríamos liquidados. Eso está diciendo Pablo, está muy claro. Bueno, vamos al texto. Lee, Mirnita, a ver, versículo 18, el primer... Ah, porque voy a ir haciendo leer de aparte porque repite con distintas palabras la misma idea, como diciendo, quiero que le quede claro a mis oyentes lo que estoy diciendo. Bien. Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. El Pablo interior, el corazón, quiere el bien. El Saulo exterior, la carne, no puede obrar en consecuencia. Ciudad de Dios y del mundo, experienciados en un mismo corazón en permanente combate interior.
trigo y cizaña creciendo irremediablemente juntos, como el bien y su ausencia, mal, en la realidad limitada de las criaturas. Muy bien, hasta ahí, gracias. ¿Ven? El primer fragmentito texto, ¿no? Ahí a propósito, Ciudad de Dios es por supuesto una de las obras máximas de San Agustín, donde ahí reconoce justamente también, ¿no? Aún el hombre en la tierra, no está hablando del hombre celeste ya junto a Dios, Ciudad de Dios acá, el hombre, digamos, en el espacio-tiempo, vamos a decirlo en términos más modernos y de Einstein, ¿no? La unidad espacio-tiempo, que nos hace ser seres limitados, es el hombre que está en su corazón viviendo la ciudad del mundo y la ciudad de Dios, en pugna permanente, ¿ven? En el corazón. Y también, diríamos, ¿por qué no? Ahí puse, como en la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acordarán también? Trigo y cizaña crecen juntos y en nuestro propio corazón. No es que la cizaña es el otro y yo soy el trigo. que esa, esa es la tentación del que se cree justo. ¿Se acuerdan? Como el fariseo y el publicano, ¿no? Gracias, Señor, porque yo no soy como el publicano, un pecador. Yo soy el trigo, el otro es la cizaña. No, todos tenemos, en mayor o en menor medida, uno u otro, por supuesto. No hay dos seres humanos iguales. El santo tiene mucho más trigo que cizaña, pero la tiene. También la tiene, en pequeña medida, pero tiene su cizaña. Porque, como decía la abuelita, ¿ven? Dicho popular, pero cierto, hasta el santo peca 7 veces al día. Era un modo de decir, a ver, lo de 7 saben que es un número simbólico, como diciendo, no deja de ser humano e imperfecto, ¿no? Y al hablar del pecado, 7 es la analogía de 7 como el número de perfección del bien. Así como el 7 en la Biblia es número de perfección de bien, como el 3 en otra simbología más divina, 7 del pecado es como decir la imperfección constante, ¿no? Así que es interesante que también comparé, a propósito, por lo que venimos hablando, el Pablo convertido con el Saulo del exterior, el viejo Saulo fariseo, que era hombre más exterior que interior. Juan José, una Sí, acotación. sí, En cuanto a ese bien y ese mal que el hombre descubre que tiene en sí mismo y está en el mismo corazón de la persona y que está en pugna. sí. Desde un punto de vista psicológico nos estamos refiriendo a las pulsiones que la persona tiene. Sí, correcto. Entonces, podemos decir que en el corazón es asiento tanto de las pulsiones negativas como de las pulsiones positivas, Sí, sí. tanto de los hábitos positivos como negativos que los seres humanos tenemos. Sí, Pues, está perfecta la idea. Yo lo que cambiaría es la palabra pulsión para lo bueno, porque pulsión, no te olvides, Mirna, es justamente cuando lo distinguimos, por ejemplo, en Maslow. ¿Se acuerdan la famosa pirámide? Bueno, lo que está en la base, que sería todas las pulsiones orgánicas de la carne, es pulsional, o sea, y como que impele a la persona, la empuja irremediablemente, porque es inevitable. Y es una necesidad. En cambio, en la punta de la pirámide que estaban las motivaciones espirituales son libres, no es pulsional el bien, es una elección. Hay una gran diferencia. No me pulsiona el bien en ese sentido. Yo entendí la idea que me diste y está bien, pero yo preferiría reservar la palabra pulsional a lo inferior, a lo carnal. Ahí sí que está la pulsión. Pero bien. en lo Y lo otro espiritual, sería una inclinación entonces, porque hay... claro, inclinación Ok, espiritual, bien, bien, pero ok, y libre, bien. porque si fuera pulsional el bien, estaríamos diciendo que el bien me lo impone Dios y es una pulsión connatural. Y al ser connatural deja de ser libre. Y si no es libre, no es virtud. Si no es virtud, no hay mérito. ¿Te das cuenta la escala de problemas que generaríamos? Sí, Siempre hay que perfecto. salvar. Yo digo la pirámide porque es tan clara, la pirámide de Maslow, ¿no? Que él decía, mientras lo básico, la base, que es pulsión orgánica, es eso, la cumbre es libremente elegida y respondida, digamos, como una invitación donde el hombre dice, quiero este valor. Es libre y consciente. La pulsión no es ni libre ni consciente.
Porque todo, por ejemplo, en el caso extremo de los vicios, ni siquiera ya es pecado. ¿Por qué? Porque es una pulsión irresistible. Le llama Santo Tomás segunda naturaleza. Segunda naturaleza, el hábito malo, ¿no? Es decir, o sea, cuando es un hábito, no un mal puntual que elegí. Nunca robé, pero hoy elijo robar. Eso es una elección totalmente libre. Pero cuando ya viene por un motivo o por otro, la pulsión siendo alimentando un hábito constante, ya no se puede hablar de pecado formal ahí. Por eso en moral ya estaríamos en otro campo, ¿no? Pero es interesante hasta dónde la pulsión es como una persona incapaz mentalmente y es inimputable a nivel legal. A nivel moral, ¿no? Lo pulsional, cuando se convierte en un hábito permanente, ya no se puede señalar como una opción pecaminosa puntual. Ahí está la diferencia. En cambio, la cumbre, que es espiritual, es siempre libre. Siempre, siempre. Y es en todo caso lo que soy. Por eso decía también Agustín, igual que Pablo, y vamos a seguir, ¿no? Ahí donde soy lo que soy. Ahora, lo demás está condicionado por mi vida, pero en mi espíritu, mi opción por Cristo, por eso hablamos, lo que estamos en esta línea de opción fundamental, es decir, más allá de las opciones particulares de cada día, donde puedo elegir mal por mi pulsión, digamos, maligna, podríamos decir así, o pecaminosa, cuando hay una elección fundamental por sí o por no con Dios, esa es la que va a regir el resto, ¿no? Más allá después de los pecados particulares. Hasta San Juan lo distingue. El pecado de los pecados. El pecado contra... lo sabrán, porque son la mayoría de ustedes religiosos. Cuando habla, nunca se preguntaron qué es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Ven? Ahí dice, todo será perdonado, todo, hasta los crímenes. Cuando hay realmente arrepentimiento, por supuesto, ¿no? Menos el pecar contra el Espíritu. Ahí está. Sería el rechazo explícito e implícito hasta el último segundo de la muerte de Dios. Si yo lo rechazo, no puede venir a mí. En cambio, aquel que haya pecado, lo que haya pecado, pero acepta a Dios en su corazón, aún en el último minuto, como cuando damos la unción a un moribundo, se salva. Eso está clarísimo. Los efectos del hombre interior y el exterior, el espiritual y el carnal. El carnal, indomable o muy poco domable, vamos a hacer. Y el espiritual es absolutamente libre. Por eso no puedo aludir tentación a ser soberbio. Por ejemplo, el Evangelio de ayer, que hablaba de la humildad, ¿no? Y yo ahí me despaché en la humildad, porque hablar de la humildad da para, ¿no? Y la contraria a la humildad, la soberbia, porque una es puerta de todos los bienes y la otra puerta de todos los males. Y ahí no podemos aludir, como es espiritual, la humildad y la soberbia son actos o opciones libres. No puedo decir, me vi tentado a ser soberbio. No. En cambio, me vi tentado a comer de más, sí, porque es una pulsión orgánica. Eso sí, es una tentación fácil de caer y cualquier otra tentación orgánica. Se pueden imaginar toda la variante, ¿no? Pero no la espiritual. La espiritual es una opción. Por eso la soberbia no es perdonable en ese sentido. Porque si soy tan arrogante y soberbio que rechazo al mismo Dios, creyéndome Dios, ahí sí es que me condeno. Y no por las pulsiones. O habría mucho, ¿no? Pero me parece interesante aclararlo, ¿no? Porque esto Pablo lo vive diciendo, ¿no? Desesperadamente. Continúa un poquitito, Mirna. Bien. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Se reconoce en su corazón y subjetividad, consciente y libre de responder al precioso don con su recta voluntad, el querer. Pero al mismo tiempo se da el imperio de la miseria, ausencia del bien pleno, que desvía los actos externos. De- Bien, perfecto. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Ven? 19 y 20 está de algún modo repitiendo lo mismo de antes, ¿sí o no? Está repitiendo. Lo está enfatizando con otras palabras. ¿Eh? Por puesto que no hago, ¿ves? Puesto que, porque el anterior terminaba diciendo, querer el bien lo tengo a mi alcance, más no el realizarlo. Y continúa diciendo, puesto que no hago el bien que quiero y si hago el mal que no quiero. Y si obro el mal que no quiero, ¿ven? No soy yo, porque yo quiero el bien. Y sin embargo, hago lo contrario. ¿Quién es el que obra realmente? Ahí está muy bueno. Piénsenlo. Mediten qué está diciendo Pablo. Está identificándose con su querer.
¿ven? Porque yo quiero, ¿ven? Quiero el bien, pero hago el mal que no quiero. No hago, ¿ven? No hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo, porque yo quiero otra cosa. ¿Y por qué hago el mal? Si yo no quiero hacer el mal. Por tanto, no soy yo el que obra, sino el pecado que habita en mí. Como dándole un peso tan grande a la inclinación, diríamos modernamente. ¿Ven? La inclinación del pecado original, al fin de cuentas, ¿no? Cuidado, porque el pecado original nos inclina siempre al mal, siempre nos tira para abajo. ¿Se acuerdan que yo una vez le dije, creo, ¿no? Ya ni me acuerdo en qué curso lo digo, la ley de la gravedad, le llamo yo. ¿Se acuerdan? No sé si lo dije. La ley de la gravedad que todo tiende para abajo. Pero bueno, es una cosecha mía que habla de esto de Pablo, ¿no? Yo le llamo la ley de la gravedad frente a la ley de la gracia. ¿Qué quiere decir? La ley de gravedad, como lo sabemos todo, ¿qué es la ley de la gravedad? Todo cuerpo tiende hacia abajo, a caer, y al reposo, mejor dicho, ¿no? La ley de gravedad tiende al reposo, ¿no? A caer y a repetir. Dejo caer una piedra, cae, no va a volar. Y además tiende al reposo. Si patea una pelota, va lentificándose hasta que se detiene. Muy bien. Esa ley rige no solo para lo físico, señores y señoras, sino para todo en el hombre, para su vida orgánica, porque vamos envejeciendo, vamos para abajo. Hasta lo dice Pablo, mi cuerpo va en deterioro hacia abajo y mi espíritu trasciende. También rige para lo psicoafectivo. Vamos perdiendo facultades, vamos perdiendo cantidad de cosas, ¿sí? Vamos perdiendo siempre, va para abajo. Y el espíritu también. Fíjense, no solo a nivel espiritual, si yo, por ejemplo, me convierto, ¿no? Y entonces soy un fervoroso, porque es típico del converso, ¿no? Fervoroso, ¿no va decreciendo esa fervorosidad? No tenemos que hacer retiros, lo que queremos medianamente conservar la vida espiritual, retiros anuales para no ir decayendo. No tienen que tomar retiro hasta el Papa y los obispos y todo el mundo, porque acá nadie tiene garantido nada para poder sostenerse y crecer, si se puede, espiritualmente. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué el esfuerzo de retiros, de estudio, de oración? ¿Por qué? Porque Dios no necesita que le recemos. Hasta hay un prefacio de la misa que dice, aunque tú no necesitas de nuestra oración, nos infundes el deseo de orar para nuestro propio bien. Así dice un prefacio. Porque a Dios no le agregas nada. Sería estúpido creer que a Dios le agregas algo o le quitas algo. Era muy cuando nos enseñaban, cuando éramos chicos, para meternos un poquito de miedo, ay, no haga sufrir a Dios, como si Dios pudiera sufrir, ¿no? O rezale para que Él se sienta contento. No, todo eso es para el hombre. Si yo oro es para tratar de mantenerme y no caer. Bueno, ¿se dan cuenta a lo que apunto? La ley de la gravedad nos indica que física, psíquica y espiritualmente siempre vamos a tender a ir para abajo. Siempre, siempre, siempre. Lo único que nos hace elevar es la gracia, es decir, es un don de Dios. Porque naturalmente, diríamos, física, psíquica y espiritual, estamos diciendo la naturaleza humana, como todo, como toda naturaleza, tiende hacia abajo, tiende a perderse, tiende a corromperse, tiende a morir. Esto es así. Entonces, no caigamos en la ilusión de que el hombre puede, como dicen, ay, tú puedes. No puedes nada, ¿no? Si no es por gracia y por la fe y por la gracia de Dios que te eleva, sos un pobre tipo, aunque tengas una mitra en la cabeza. Si vos no rezás y no le pedís al Señor la gracia todos los días, decaes, te vas a la nada. Bueno, esto Pablo lo dice y lo redice, porque está hablando de dos hombres, el espiritual y el carnal. Bien, el Saulo carnal iba para abajo y Jesús lo rescató, como cuando le toma la mano a Pedro que se estaba ahogando. Pedro, hombre de poca fe. ¿Eh? Si Jesús no nos rescata de la mano, nos ahogamos irremediablemente. Y Pablo eso lo tiene muy claro, muy claro. Entonces, no soy yo, dice el que obra, sino el pecado que habita en mí. Continúa, Mirna. Descubro pues esta ley. A partir de aquí, acentúa la misma convicción anteriormente dicha bajo otras palabras, como recurso para dejar bien en claro lo que nos quiere transmitir de lo que experimenta en carne propia.
más que en una formulación teórica ideal o idealista, pues nadie mejor que él para ver y experimentar desde un apasionado corazón converso el imperio natural de la fuerza contraria. Ahí Aún está. queriendo hacer Ahí, ahora seguimos. Ahora eso, seguimos. Porque él habla de ley. Descubro pues esta ley, ¿eh? Ley. Ojo que la palabra es fuerte. Como diciendo, esto que estoy diciendo no es cualquier cosita, es una ley. La ley de la dualidad que experimentamos todos los seres humanos. Continúa, Mirna. aún queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta, Esa es pues la doble ley. Esa es la doble ley. Quiero el bien y se me presenta el mal. Continúa. pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. ¿Quién es? Ciertamente y sin duda el Pablo, el hombre interior, nuevo, que responde y elige conscientemente con fe, esperanza y amor al Señor Jesús que lo liberó. ¿Quién combate en su contra? Ciertamente el Saulo, el hombre exterior, el hombre viejo, carnal de condicionamientos, de razones humanas y religiosas formales, que también será siempre él mismo. Como diría Blaise Pascal, el hombre que cabalga entre dos dimensiones, la inmanente y la trascendente, lo que define y lo que no, lo que perdura en la eternidad y lo que queda en la historia corruptible, lo esencial y lo accidental, lo necesario y lo contingente, lo que proviene del espíritu como espiritual y lo de la carne como carnal. ¿Se entendió, no? Creo que no hace falta ni... Es, Pablo es muy fuerte porque llega a decir doble ley. La ley del espíritu y la ley de la carne. Y todo cuando uno dice ley, significa que cae para todos y nadie se libra de ello. Eso está diciendo. No nos podemos librar. Solo María, por una gracia especial, obviamente fue creada inmaculada. El resto, estamos bajo esa ley, nos guste o no, esa doble ley. La ley del espíritu y la ley de la carne, ¿no? O del pecado. Continúa, Mirna. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cierto, otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la mente sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El Pablo del corazón o la mente es redimido y glorifica a Jesucristo Salvador por ello. Gracias sean dadas, aun sabiendo que los criterios o antivalores de la carne o las arraigadas costumbres religiosas vetustas que él mismo representaba, seguirán tirándolo hacia el mundo mientras esté en él. Allí se encuentran los corazones, más allá del consciente cultural conceptual o ideológicamente formateado. En lo más profundo, la imago Dei, en su encuentro dinámico teleológico del espíritu, que aún siendo personal, está dentro del plan divino. Pablo experimentó la conversión real y a la vez la muerte de lo pasado, carnal, caduco, a favor de lo presente eterno, espiritual. Listo, hasta ahí. ¿Se entendió estas últimas consideraciones? Fíjense, nada más última apreciación, que en realidad cuando empieza a hablar de la ley, aquí en este versículo, acá en el 21, está diciendo lo mismo que antes, solo que le agrega el peso de ley. Está diciendo otra vez la dualidad que experimenta, soy yo mismo quien el corazón sirve a la ley
de Dios, más con la carne sirve a la ley del pecado. O sea, está diciendo lo anterior igual, solo que ahora le da más peso. O sea que en el fondo repitió, no conté, pero más de 4 veces lo mismo, con más peso cada vez más peso, más peso, más peso, hasta llegar al peso de la ley, como diciendo, no me voy a librar de esto, por eso solo me libra Cristo, porque yo nunca me voy a librar. Y por último, ya que habíamos hablado de la influencia helena o griega en Pablo, como así en Agustín del neoplatonismo, fíjense que terminará hablando en el versículo 24, pobre mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Es decir, está esta influencia platónica, claramente porque era la filosofía del momento, donde reconoce que, digamos, lo bajo y la tendencia hacia lo bajo viene más bien por su condición carnal. Es evidente, lo pulsional, como diría Mirna, ¿no? Eso es un hecho. Mientras que lo espiritual, que es lo que va a trascender, y lo más elevado, lo que va a jugar su vida, están en la dimensión espiritual. Así que está claro en Pablo, como después lo estará en Agustín, pero más ricamente adornado, como al final en Frankl. Esta diferencia, ¿no es cierto? No separación, pero gran diferencia y distinción entre el hombre, digamos, horizontal y el vertical, es decir, el hombre en su condición espaciotemporal carnal y el hombre espiritual, que es el que va a dar cuenta y a trascender ante Dios. Acá va a quedar con todo lo vivido, lo condicionado y lo redimido, va a ir hacia la gloria de Jesucristo. ¿Ven cómo dice? El Pablo del corazón y la mente es el redimido y glorificado, es decir, el que elige a Cristo, más allá de que seguirá estando tironeado por lo bajo, porque es hombre, hasta la muerte. Solo después de la muerte estará libre. Ahí hasta hay una reminiscencia de qué, los que saben filosofía, ¿no? Para Platón, ¿no? El alma, claro, acá está la diferencia con el cristianismo, nosotros somos una unidad, y en Pablo está la unidad, no era dualista Pablo, pero sí, sí despejaba la duda de que hay una dualidad en la persona, no un dualismo, una dualidad de espíritu y cuerpo, ¿no? Es una dualidad, cada uno tiende a cosas diferentes, ¿no? Por eso dice, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. El espíritu lucha contra la carne y la carne contra el espíritu. Y lo dice de mil maneras, como también diciendo hay que purificarnos para poder realmente llegar a la presencia de Dios. Pero esa purificación no va a ser por nuestro esfuerzo, como decía Platón. En Platón, obviamente, que no hay una concepción de Dios, no existe. Lo que él decía, el alma encerrada en la cárcel del cuerpo, como el mito de la caverna, que ve todo por sombras, ve sombras, pero no ve la realidad, tiene que liberarse, como aquel que se liberó de las cadenas y vio lo que era la realidad que producía la sombra, es muy parecido también, como lo hemos leído antes, ¿se acuerdan la vez pasada? Los textos entre Platón y Pablo. Acá conocemos por sombra, allá conoceremos claramente. Eso es típico de Pablo, de Platón, ¿no? Es decir, liberarnos de las sombras de este mundo que oscurece nuestra conciencia y tendremos en la supraconciencia, como diríamos ahora, no la conciencia neuronal encarnada, limitada, sino una conciencia superior, trascendente, veremos la luz tal cual es. Y veremos, como diría Pablo, ya con una concepción, por supuesto, cristiana y de Dios, que no tenía Platón, veremos a Dios cara a cara. Y Platón decía, veremos las ideas, estaremos ante la luz eterna, fuera de esta prisión, diríamos que nos limitaba a ver las cosas por sombra. Es muy interesante esto. Habría que hacer hasta un... Yo nunca lo hice, ¿eh? Yo estoy tirando ideas, pero yo me di cuenta que tengo una necesidad de hacer un estudio más formal sobre la línea platónica y neoplatónica desde las escrituras hasta los padres de la iglesia, que recién se corta esta influencia en la Edad Media con la entrada de Aristóteles, ¿no? Ahí se corta. Y ahí empieza el naturalismo, o sea, más lo horizontal que lo trascendente. Empieza un naturalismo muy, muy duro, que da origen a la ciencia, como hoy la conocemos, la ciencia empírica, ¿no? Que hasta el conocimiento de Aristóteles era inconcebible eso, ¿no? Siempre se hacía énfasis en lo espiritual, en lo trascendente, etcétera, etcétera. Así que yo mismo me estoy diciendo, Juanjo,
merece hacer un estudio, me parece, aparte sobre toda esta tradición de patrística del neoplatonismo. Gracias, diríamos que es una paradoja, gracias a que me reconozco imperfecto y pecador, crezco en la santidad. Si no me reconociera falible y que no necesito de Dios, no doy un paso hacia Dios y por tanto me quedo en la condena. Segundo, que me olvidé de aclarar, porque por ahí enfaticé tanto con el lenguaje bíblico de carne y espíritu, que hay que aclarar siempre. Claro, yo lo hablo con naturalidad porque lo tengo bien claro, que la carne no es la carne en sentido físico, y pensando que se trata solo de la carne, la pulsión física, ¿no? El deseo de alimento, la gula, el sexo, todos los desenfrenos. No, 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 no. Carne, tanto en Pablo como en toda la escritura, significa lo humano terreno, es decir, criterios humanos terrenos. Por eso digo en algún momento ahí, el Saulo de los razonamientos, hasta incluso culturales y religiosos, que lo tenían atado. O sea, carne contra el espíritu viene de Dios. La carne es todo lo humano terreno, diríamos, su pensamiento, sus criterios, sus valores, y todo eso atenta de un modo directo o indirecto contra la voluntad de Dios. Porque si estoy lleno de todo eso, incluso de pensamientos buenos, no malos, pero estoy lleno de mí mismo, que yo soy el gran, por ejemplo, el gran filósofo, el gran religioso, no tiene entrada a Dios, no entra a Dios, porque la única manera que Cristo habite en uno es vaciándose de sí mismo. Por tanto, cuando Pablo habla del hombre carnal y terreno, no está diciendo el hombre de las pulsiones físicas carnales, ¿se entendió? Sino de todo el hombre, todo lo que involucra el hombre de la tierra, hasta con los razonamientos vanos razonamientos, que estamos llenos de vanos razonamientos, por buenos que sean, hasta teológicos, muchas veces impiden que entre realmente el espíritu que nos inspira directamente lo que Dios quiere y no lo que yo creo que es bueno o no bueno. ¿Se entendió esto, Ludmila? Entonces, el sentido de hombre terreno, carnal o exterior, que son sinónimos en Pablo, no es solamente la dimensión física, no, es todo el hombre en su mundo cultural, razonamientos, pulsiones, todo lo que quiera, pero no el hombre espiritual que solo viene de la gracia y de Dios. Ahora Agustín y Frankl, dando un paso más ya llegando a la interioridad. Dos textos de Agustín y dos de Frankl, por ejemplo. ¿No? Y después le voy a recomendar, como siempre, lo que leemos aquí, que yo subo, después se los mando. Hay un texto de Agustín que dice así, a ver, sobre el tema de la interioridad. O ya vamos yendo de Pablo al hombre interior en Agustín, o la interioridad, hombre interior a interioridad, y después inconsciente espiritual y subjetividad. Serían los tres grandes autores, ¿no? Dice así, en el comentario a San Juan, están los textos que le pasé, pero no me acuerdo, porque tengo una lista en otra numeración, no les puedo decir qué numeración tiene. Después lo encontrarán, así los estoy obligando a que lean todo. Dice así, hay una cosa ya dentro de ti mismo, que no es lo mismo que lo que hay en ti como vestido tuyo. Deja fuera tu vestido y tu carne y desciende hasta ti. Entra en tu interior, en tu mente, y mira allí lo que yo quiero decir. Pues si tú mismo estás lejos de ti, ¿cómo podrás acercarte a Dios? Este es un comentario al Evangelio de San Juan, número 23:10. In Johannes, es la cita en latín, la van a ver ahí. Fíjense que ya habrán escuchado qué parecido y paralelismo y analogía con Pablo, clarísima. Repito, y ahora en pedacitos. Hay una cosa ya dentro de ti mismo, que no es lo mismo que lo que hay en ti como vestido tuyo. El vestido está afuera. ¿Ven? El hombre exterior y el hombre interior. Deja fuera tu vestido y tu carne. ¿Ven? Otra vez la categoría de carne en Agustín, que es la misma categoría de carne en la Biblia. Cuidado, no es la carne física, no es tampoco lo sensible, porque algunos dicen, bueno, no, se está refiriendo
a la dimensión sensible, afectiva, si quieren, sensual también, no solo sensible, lo sensual, el placer de la comida, el placer del sexo, el placer, el placer, el placer, que es lo que busca el organismo viviente. ¿Para qué? En el fondo, está puesto por Dios para la supervivencia, porque si no deseáramos comer y no deseáramos el sexo, la humanidad se extingue. O sea, es parte del mecanismo de la supervivencia humana. O sea, es algo bueno creado por Dios. Así nos creó varón, mujer, etc. Pero cuando habla de carne, tanto en Pablo como en Agustín, está diciendo todo el hombre, sus criterios, sus valoraciones, buenas, no tan buenas y malas, toda la variante que ustedes quieran, pero lo humano, no el espíritu según Dios. Por algo, y esto es otro dato, me parece importante, en Pablo se distingue dos tipos de cuando habla de espíritu. No sé si lo saben, eso uno lo aprende cuando tenía que leer en griego. Porque, a ver, hay una terminología que la conocen bien por Frankl, nous o neuma. Nous, espíritu, según el espíritu humano, propio de todo ser humano, hasta del mayor ateo. Neuma, en cambio, es el espíritu de Dios en el espíritu del hombre. Cuando uno dice su nombre, suena cómico, ¿no? Neumático, porque suena neumático de los coches, ¿no? Bueno, neuma, porque empieza con P, neuma, en griego, se los daría después por escrito si les interesa. El hombre neumático es el hombre noético, o sea, el hombre, sí, como humano espiritual, pero que tiene el espíritu de Dios, neumático. En Pablo distingue las dos. El hombre en la dimensión espiritual de todo hombre, por ser hombre, y la dimensión espiritual que desciende de la gracia. Así también entonces la carne en cuanto dimensión humana, que incluye también la razón y los valores, pero humana, no la neumática que deriva de la dimensión de la gracia de Dios. Me pareció también importante ver, vamos aclarando en el camino cosas que son propias de la Biblia, ¿no? Pero es importante, porque si no uno lee carne y bueno, ¿qué quiere decir con esto? Y Agustín también dice, deja fuera tu vestido y tu carne. En ese sentido dice carne, ¿eh? Cuidado. Y desciende hasta ti, entra en tu interior, en tu mente, y mira allí lo que yo quiero decir. Yo se refiere, está hablando como por Dios, ¿no? Lo que Dios quiere decirnos. Mira ahí lo que yo te quiero decir. Pues si tú mismo estás lejos de ti, esto es muy propio de Agustín. Cuando me alejé de mí, me alejé de ti. Incluso el primer librito que me editaron lo intitulé así, sobre el hijo pródigo, ¿no? Regreso a ti, regreso a mí, porque regresar a mí es regresar a ti, porque en lo más íntimo de mi propia intimidad, en mi interior, habitas tú, Señor. Quiere decir que si yo en vez de estar fuera, extrovertido, vertido afuera, vuelvo a mi propio corazón, ahora dicen a mi eje interior, voy a descubrirte a ti, Señor, porque tú estás como un sello en mi propio corazón. Esto es muy lindo. Este concepto de Agustín es único, es muy, muy de Agustín. Cuando me alejo de mí, me alejo de ti. Cuando regreso a mí, regreso a ti. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque da un paso más que los padres no tenían. Los padres creían que acercarse a Dios es acercarse a algo absolutamente trascendente. Y está bien, no está mal, porque Dios es trascendente. Pero Agustín tiene tal conciencia de la interioridad donde inhabita el espíritu y Dios mismo, que no es solamente Dios algo trascendente, también es inmanente, entre comillas, en la propia existencia humana en el corazón. ¿Ven? Esto es original de Pablo, por eso, de Agustín, y también de Pablo, porque Agustín sigue a rajatabla a Pablo. Leer a Agustín es entender a Pablo, y leer a Pablo es comprender a Agustín. Eh, tú estás en mí, por eso cuando me acerco a mí, me acerco a ti. Por eso dice, si tú estás lejos de ti, ¿cómo podrás acercarte a Dios? ¿Ves? Como diciendo, ¿vos querés acercarte a Dios? Sí, pero si estás afuera de ti, no vas a acercarte nunca. Por más voluntad que tengas de llegar a Dios, ¿no? Como algunos que dicen, ojalá tuviera fe. Bueno, claro, porque si estás ausente de vos, tampoco te va a regalar la fe, que es un don de Dios. Pero vos estás ausente de vos mismo. Bueno, ahí tiene un ejemplo. Ojo, yo trato de equiparar, no lo teológico, sobre todo el enfoque antropológico. Se va entendiendo, ¿no? El enfoque antropológico. Esto es lo que yo quiero enfatizar porque el lugar que me pidieron, lo que me pidieron no es hacer teología, es hacer, diríamos, antropología filosófica en los tres autores, ¿no? Hay otro texto que es este. Regresa a tu corazón.
¿Por qué huyes y te pierdes lejos de ti? ¿Ven? ¿Por qué andas por caminos solitarios? ¿Por qué vagabundeas? Vuélvete. ¿A dónde? Al Señor. Él está a la espera. Regresa, por tanto, primero a tu corazón. Miren, regresa primero a tu corazón. No dice anda a buscar a Dios afuera. A Dios no lo encontrarás afuera. Lo vas a ver afuera, en todo, en tu hermano. Fíjense en qué interesante. A ver, ¿cómo veo a Dios en mi hermano? Que es lo que dice Juan, ¿no? El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Bueno, ¿cómo veo a Dios en mi hermano? Vivimos diciendo los cristianos, hay que ver a Dios en el hermano. Pero si no lo veo en mí, ¿cómo lo voy a ver en el otro? ¿Se dan cuenta del planteo? Y este es uno de los grandes falencias y errores hasta de nuestra enseñanza como pastores. Porque le decimos, tenés que ver a Dios en tu hermano. Y se lo estamos diciendo a una persona que está fuera de sí misma, está absorbida por el mundo, por todas las concupiscencias en sentido amplio, ¿no? Todos los deseos del mundo. ¿Cómo van a ver a Dios en el hermano si no se lo ven en sí mismo? Es como un poco lo del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si vos no te amás, no vas a amar a nadie. ¿Se dan cuenta lo que digo? Dice, regresa primero a tu corazón. Tú que andas desterrado y errabundo, ¿no te conoces a ti mismo y quieres conocer a tu creador? ¿Ven? Está lo mismo. Si vos no te conoces a vos, ¿cómo vas a querer conocer a Dios? Es una estupidez. Regresa, repito, a tu corazón y examina qué sientes acerca de... Y dice sientes, ¿eh? Miren que es hasta un lenguaje muy de hoy, que no empleaban los padres. El sentimiento, es más, veían el sentir como algo que no había que considerar, porque lo importante es lo que pienso, ¿no? O la fe que formulo. No, Agustín dice, ¿qué sentís en tu corazón? Y es bien de hoy, ¿qué sentís? ¿No? Dice, repito, ¿no? Dice, ¿quieres conocer a tu creador? Regresa, repito, a tu corazón y examina qué sientes acerca de Dios allí, dentro, donde tú mismo eres su imagen. Si tú eres su imagen, va a estar Dios impreso como imagen en tu corazón. Este es también el comentario a San Juan del capítulo 18, del comentario de él, ¿no? 18:10. ¿Se dan cuenta qué hermosa frase, qué hermosos pasajes? Y que hablan de la antropología. Está hablando de una visión concreta de hombre, que está muy clara, y que justamente nos está alertando dónde tiene que comenzar esa búsqueda de Dios, ¿no? Por lo profundo de ti mismo. Si no, es inútil hablar de lo exterior, de la iglesia, de los hermanos, como todo ahora se insiste, todo lo social. Si no formamos a la gente en lo espiritual, yo siempre digo, y discuto con curas colegas míos porque están más en lo sociologista, digo, flaco, si no evangelizamos, primero, no predicamos a Jesús del Evangelio, no formamos para la vida interior y la espiritualidad, todo lo demás va a ser una acción social, una ONG va a parecer la iglesia si seguimos así. ¿Me entienden? Sí, un altruismo, una bondad con los demás, con los hombres. Muy bien, está muy lindo, pero eso no es lo que Cristo nos viene a ofrecer. Y lo que Agustín insiste a los suyos a diestra y siniestra, como diciéndole, antes de empezar por mirar afuera, vean en su propio interior la imagen de Cristo impresa y ahí van a amar mejor y van a comprender a su hermano. Si no, todo lo demás es ideas o ideología, que es peor, ¿no? Ideología y no ideas. A ver, de Frankl tengo dos textos también muy sencillos, ya un lenguaje moderno, una problemática moderna, psicológica, pero que habla también de la subjetividad en su más alta expresión, ¿no? Y dice así en la presencia ignorada de Dios. Y el otro es el de la logoterapia, el análisis existencial. El primero de la presencia ignorada dice, ningún super yo, ningún ideal del yo podría actuar eficazmente si procediera simplemente de sí mismo, de mí mismo. Si solo fuese un modelo concebido y creado por mí, y no de alguna manera ya dado, encontrado, nunca podría tener efecto si se tratara únicamente de mi propia invención. Bueno, acá hace alusión
más que clara Freud, como siempre que le contrasta todo lo que es su teoría, porque a fin de cuentas es una teoría la de Freud y nada más, nunca se puede probar ni una coma, le está diciendo, porque Freud habla de super yo, ¿se acuerdan, no? En la estructura de él, el super yo es el que impone la ley moral, la ética, pero en realidad no hay realidad consistencia, es un super yo que está formado por la cultura, por tu padre, la imagen de tu padre que te impone, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice Frankl, muy sabiamente como es él sí que realmente era sabio, Frankl, dice, ningún ideal del yo o super yo podría actuar eficazmente, o sea, no puede actuar sobre vos, si procediera simplemente de mí mismo, o sea, si fuera en el fondo, un padecimiento o creación mía. Si solo fuese un modelo concebido y creado por mí, y no de alguna manera ya dado, encontrado, ya dado. Quiere decir que ya viene conmigo y por tanto encontrado, no creado por mí, encontrado, que sería la conciencia, que va a terminar diciendo Frankl, es la conciencia incluye la percepción de lo que es la voluntad de Dios, que la voz de Dios. Nunca, si fuera así, si fuera una invención mía, nunca podría tener efecto si se tratara únicamente de mi propia invención. Es lo que yo suelo traducir más fácil diciendo, ¿quién puede dominar el dictamen de la conciencia? Nadie. ¿Yo puedo dominar las razones? Sí, puedo dominar la razón, yo lo he dicho, no creo la vez pasada. Puedo justificar cualquier cosa si soy hábil manejando razones, pero jamás puedo manejar así directamente la conciencia que me dice bien, mal, sí, no. Esto está diciendo Frankl. Por tanto, no es el super yo creado por el hombre, sino que hay una conciencia que trasciende al hombre y que está en el hombre sin venir del hombre. Eso está diciendo. Está dada, dice Frankl, y la descubro. Quiere decir que si está dada y la descubro, no viene del hombre. Está en el hombre, pero no viene del hombre. Por tanto, es, como hemos leído recién en Agustín, la imagen de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, entra dentro tuyo y descubre aquel que inhabita como imagen tuya, Dios. Y ahí comprenderás lo exterior. Lo mismo dice Frankl. Es muy interesante este paralelismo. Hay otra cita, pero que es de logoterapia y análisis existencial, y también en la presencia de Dios, que es un texto muy repetido por él. Dice así. La espiritualidad inconsciente es la fuente y raíz de toda espiritualidad consciente. Ya acá estamos hablando del inconsciente espiritual, ¿no? En otras palabras, conocemos y reconocemos no solo un inconsciente instintivo, sería el pulsional que hemos estado diciendo, ¿no? La pulsión del inconsciente instintivo, orgánico, diríamos. No solo, sino también un inconsciente espiritual. Y consideramos este como el fundamento sustentador de toda espiritualidad consciente. Es la raíz de la espiritualidad que es consciente, pero hay una espiritualidad inconsciente. El yo, vuelvo al tema de la interioridad, porque si no, no tendría sentido. ¿Eh? El yo no es dominado por el ello. Ah, otra vez la estructura de Freud, ¿eh? Porque para Freud, en realidad, el yo es un pobrecito que está, como siempre digo, como el jamón del pebete, del sándwich. Acá, no sé, en otro país, pero acá para engañarte, los que te venden afuera, te dicen sándwich de jamón, en realidad jamón crudo, que es caro, entonces, ¿qué le ponen? Una fetita finita y dos pedazos de pan, uno arriba y otro abajo. Entonces, bueno, así es la estructura para Freud, según su teoría, que es fácilmente rebatible, de que el yo, pobrecito, no tiene injerencia, casi es el pobre diablo, es como el jamón del sándwich, que lo fuerte es el ello, ante todo, o sea, la pulsión que se disfraza después de valores, ideales, pero es la pulsión orgánica, todas las necesidades orgánicas básicas que pulsionan, y el super yo que se impone como una ley externa al hombre, lo que está bien, lo que está mal, y el pobre yo hace equilibrio para vivir socialmente entre uno y otro, entre lo que el ello le impulsa a cumplir y a saciarse, comida, sexo, todo lo que venga, y el super yo que le impone, ¿no? Las medidas, la restricción, la frustración, la castración. Y el pobre yo está en el equilibrio ahí entre uno y otra fuerza,
como un pobre enfermo de debilidad, como un anémico. Y dice Frankl, no, el yo no es dominado por el ello. Sin embargo, el espíritu es sustentado por el inconsciente espiritual. Para explicar más de cerca lo que hemos presentado como lo inconsciente espiritual, nos vamos a servir del fenómeno conciencia como de un modelo. De hecho, lo que se llama conciencia llega a profundidad inconsciente y arraiga en una base inconsciente. Precisamente, las decisiones grandes y auténticas, existencialmente auténticas, de la vida humana se toman siempre y al fin y al cabo de manera no racional y por tanto también inconsciente. En su origen, la conciencia se sumerge en el inconsciente. Quiere decir que las grandes decisiones de nuestra vida no se toman después de una especulación racional, sino de algo que nos dice en el corazón esto o lo otro, punto. Sin razonamiento ni especulación. Esto o lo otro, las grandes decisiones, ¿no? Y por último, termina. En este sentido, hay que considerar la conciencia como algo irracional. Es alógica, o mejor aún, prelógica, prelógica. Pues así como existe una comprensión de ser prescientífica y otra prelógica antepuesta a esta ontológicamente, de la misma forma existe una comprensión de valores premoral que precede esencialmente a toda moral explícita, precisamente la conciencia. Es decir, esta conciencia es previa a todo lo demás y encima la conciencia tiene una raíz en el inconsciente espiritual que es premoral, prelógica, prerracional, es decir, todo lo que demás explícitamente, conscientemente formulamos y manejamos, en realidad tiene una raíz que no es ni racional ni consciente, está en lo más profundo nuestro, que luego utiliza la razón y la especulación.